El triple crimen de Alcácer, uno de los casos más conocidos y oscuros de la historia de España. Este caso tiene muchísimos misterios. Ha habido siempre mucha controversia en cuanto al mismo, distintas teorías, conspiraciones y por supuesto la versión oficial que tanto creen algunos. Y uno de los grandes misterios del caso Alcácer es dónde está Antonio Anglés. Miguel Ricard, el único condenado por el triple crimen de Alcácer, desde distintas cartas, desde que se ingresó en prisión, él se declaraba inocente en esas cartas que enviaba desde prisión y culpaba a mafias del crimen. Este Miguel Ricard fue el único condenado por el brutal crimen de las niñas de Alcácer y aseguraba en las cartas que escribía desde prisión que cuando saliera a la calle se resolvería el caso, cosa que, como hemos visto, no ha pasado. Distintos medios tenían acceso en exclusiva a las misivas que Ricard escribía desde la cárcel, donde llevaba desde el año 1993 cuando ingresó en prisión por el rapto, tortura y crimen de las adolescentes Toñi, Miriam y Desiree. En ellas se repetía "soy inocente". Esto repetía en las cartas en las que culpaba a gente mafiosa del triple crimen. Ricard, descrito según algunos psiquiatras forenses como un gran manipulador con una mente malvada y que sostiene con sus escritos que, si supiera algo más del crimen, estaría muerto como Antonio Anglés. Considerado Anglés el autor material de los crímenes y el cerebro del espantoso crimen. Lo que pasa es que de Antonio Anglés ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil consiguieron nunca saber del paradero de Anglés, quien dicen que emprendió su huida nada más cometer los crímenes. Pero es que ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil consiguieron nunca saber nada del paradero de Antonio Anglés. Dicen que emprendió su huida nada más cometer los crímenes. Una de las primeras pistas le situó en enero de 1993 en una peluquería de Valencia. Los dueños del negocio alertaron a la policía después de haber atendido a un cliente que había acudido para que le quitaran el rubio teñido del pelo y que coqueteaba con las empleadas supuestamente. Pero Anglés logró desaparecer. Dicen que hubo pruebas suficientes para demostrar que huyó a Portugal y que desde Lisboa embarcó hacia Irlanda como polizón. Antonio Anglés tiene esa ficha de Interpol creada, que nada más, nunca se supo nada más de Antonio Anglés, que hoy sigue siendo el hombre más buscado de España por el crimen de Alcácer y por eso sigue siendo un caso abierto por la figura de Antonio Anglés. Y de hecho la investigación del juzgado de instrucción número 6 de Alcira siempre tuvo una pieza dedicada exclusivamente a la localización de Anglés en noviembre del pasado año y ese juzgado ordenó varias pruebas de restos hallados en la fosa donde fueron enterradas las 3 adolescentes. Los autores de Anglés, Historia de una fuga y también de El fugitivo, llamados Genaro Martí y Jorge Saucedo, habían salido en un programa de La Sexta hablando sobre la figura de Antonio Anglés y el triple crimen de Alcácer, diciendo que alguien ayudó a Antonio Anglés, que lo tenían clarísimo. Alguien ayudó a Antonio Anglés a escapar tras el crimen de Alcácer y que sospechaban de una persona. Creo que precisamente por eso, porque es un caso que estaba cerrado, que desde 2009 no se había practicado ninguna... Cerrado que no prescrito. Cerrado que no prescrito. Prescribiría en 2029 ¿Sí? Y probablemente después de esta reapertura judicial el contador se pondría a cero y prescribiría 20 años después, que sería entonces en 2040, porque estamos en 2020 y el homicidio, asesinato prescribe a los 20 años. Esa sería una de las una de las causas importantes que desencadenaría esta reapertura judicial y después sobre todo eso, porque después de 27 años de no saberse nada de Antonio Anglés y de no tener ninguna pista de la que tirar, probablemente ahora se podría. Permíteme que te haga una pregunta, Jorge, que igual es una barbaridad, pero tú me lo dices. ¿El caso se reabre porque hay indicios de que Antonio Anglés puede estar, digamos, que consiguió huir y está vivo, o se reabre porque la juez dice, ojo, que igual a este hombre alguien le ayudó y voy a por el que cooperó, digamos? El caso se reabre porque la jueza estima que tras una investigación que hicimos mi compañero y yo, se obtienen pues unas declaraciones del capitán del barco que abren la puerta que precisamente eso, que un marinero le pudo ayudar a escapar. Según algunos medios dicen que hay novedades en el caso Alcácer y una prueba de ADN que podría dar un vuelco al crimen.
Se habla de novedades inesperadas en el caso de las niñas de Alcácer, una prueba de ADN reciente que dicen que puede haber cambiado el rumbo de este caso más de 30 años después que se encontraran sin vida los cuerpos sin vida de Miriam, Toñi y Desiree. Su presunto autor, Antonio Anglés, nunca fue encontrado. Y ahora un equipo forense analiza un cuerpo no identificado encontrado en Irlanda hace 15 años y que muestra supuestamente un gran parecido con el autor del crimen de las 3 niñas. Dicen que una prueba de ADN reciente podría dar un vuelco a toda la investigación, que los agentes no han parado de buscar a Anglés como presunto autor de la muerte de las niñas de Alcácer junto a Miguel Ricard, que fue el único condenado por este crimen. Y hace 15 años se encontraron restos de un cuerpo no identificado en la isla de Lambay, situada en la costa norte del condado de Dublín, la capital irlandesa. Pero sin embargo no fue hasta ahora cuando se ha podido reconstruir el cráneo del cuerpo digitalmente y que las autoridades irlandesas han pedido ayuda para identificarlo. Se comenta que esa petición de ayuda llegó a España y que las autoridades españolas quedaron perplejas al observar su gran parecido con Anglés. Y es por ello que la policía española pidió que se cotejara el ADN de ese cráneo con el del criminal para comprobar que efectivamente sí podría tratarse de él y poder cerrar por fin el caso Alcácer. En Irlanda ya trabajan para poder extraer el ADN de los dientes y realizar esa comprobación. Pero es que el resultado de este proceso no debería demorarse mucho y podría estar resuelto en 15 o 30 días. Pero la policía española espera con impaciencia esos resultados de ese trabajo, ya que de confirmarse que el cuerpo pertenece a Anglés, el caso quedaría cerrado más de 30 años después y se pondría fin a la orden de búsqueda internacional que pesa sobre él. Sin embargo, si esto no sucediera y no fuera él, aún se le seguiría buscando y se le podría llevar a juicio, ya que el caso no prescribiría hasta el año 2029. La fuga de Anglés, que es un sinsentido, que dicen que cogió un taxi desde Catarroja, se fue a Alborache, después estuvo en Valencia, estuvo también en Cuenca, en otros lugares más, testigos dicen que lo habían visto, se puso de camino a Portugal. Probablemente dicen que vía Madrid, también estuvo en Lisboa y por supuesto ahora dicen que también fue desde Lisboa hasta Irlanda en ese barco llamado City of Plymouth y que incluso estuvo en Dublín. Y desde Dublín dicen que ahí las teorías ya lo sitúan en América Latina, en Brasil, ¿no? Ahora ya tendría más de 55 años. Dicen que tendría una nueva imagen y una nueva vida, pero lo único cierto es que la última vez que se supo de él estaba en Europa. Finalmente huyó de Valencia, pero en Buñol se produjo incluso un tiroteo. Anglés volvió a conseguir escapar. Se le vio después en la estación de trenes de Valencia nuevamente, pero su rastro también se perdió. Más tarde robó una furgoneta en Cuenca y a partir de ahí se acabó todo. Ni una pista real más sobre Anglés, solo meras hipótesis entre las que se incluyen que cruzó la frontera de Portugal, que huyó en un barco rumbo a Irlanda y que se le ha visto en Montevideo. Y se va a juzgar a Miguel Ricard. Para él se piden más de 200 años de cárcel. El juicio empezará, pero habrá sin duda un gran ausente, Antonio Anglés, al que se considera el autor principal de las muertes de Miriam, Toñi y Desiree. Hace unos días comenzaba una serie en la cadena de televisión La Sexta, cadena bastante popular en España, coincidiendo con el 30 aniversario de la huida de Antonio Anglés y del crimen que conmocionó a España en 1993, el crimen de Alcácer. El martes 14 de febrero a las 10:30 de España, La Sexta emitía en abierto el primer episodio de esta serie documental, una investigación periodística que permitió reconstruir los últimos pasos de Antonio Anglés, el prófugo más fugado de España y principal sospechoso del conocido crimen de Alcácer. Estos descubrimientos salen a la luz en esta docuserie llamada Anglés, historia de una fuga. En este documental el equipo de investigadores recoge testimonios y pruebas para hacer un relato de la fuga como nunca antes se había contado 3 décadas después del brutal triple asesinato de Miriam, Toñi y Desiree. Una huida favorecida por la incomprensible cadena de errores cometidos por la justicia, las fuerzas de seguridad del Estado y los responsables políticos del momento. Un análisis de los 44 días de desesperada persecución del criminal
por toda España y por parte del extranjero. En la docuserie, los investigadores se desplazan a diferentes sitios o ciudades donde ha podido haber alguna pista sobre el paradero de Antonio Anglés. ¿Dónde está Antonio Anglés? Esta es una de las preguntas que más se repetía en España hace 30 años y que en la actualidad se sigue haciendo. El 27 de enero de 1993, dos apicultores encontraron los cadáveres de las niñas de Alcácer, 3 adolescentes que desaparecieron 2 meses y medio antes cuando se dirigían haciendo autostop a una discoteca de la localidad valenciana de Picassent. Las investigaciones policiales apuntaron a que el triple y brutal crimen fue cometido por 2 delincuentes comunes. Así decirlo, una de las mayores incógnitas de este caso, que es el paradero de Antonio Anglés. Uy, vale, ojalá pudiéramos resolverlo. No, esa es la gran incógnita de este caso. Claro. No sabemos si vivo, si muerto, hasta dónde llegó o cómo pudo llegar, no sabemos prácticamente nada. Que pudiera haber muerto en el trasiego de la fuga, de la huida, bueno, pues pudiera ser. Que pudiese haber sobrevivido a la huida y haberse ocultado en algún sitio y después haber muerto de muerte natural o seguir vivo, pues todo está, todas las posibilidades están abiertas. ¿Y tú crees que en relación a que Antonio Anglés, creo que es de los más buscados por la Interpol, si no me equivoco, y está relacionado obviamente al crimen de Alcácer, ¿tú crees que el caso Alcácer también se vuelve tan enigmático y tan mediático por la presencia, por así decirlo, de este sujeto? Claro, sin ninguna duda. Como hemos dicho antes, es el gran enigma del caso, porque el único detenido, enjuiciado y condenado lo señala a él como autor principal de los crímenes, y a partir de ese momento solo se sabe de una huida y de una desaparición. Entonces es el gran enigma del caso Alcácer. Mientras no se sepa de Antonio Anglés si vivo o si muerto, pues seguirá siendo un enigma ese, y el saber qué otras personas pudieron participar junto a él o ellos o a Ricard. Ya en el 2018 se habían hecho varios programas de equipo de investigación donde ahondaba en la huida de Anglés a bordo del City of Plymouth, un barco mercante que cubría la ruta Lisboa-Dublín y en el que supuestamente viajó como polizón el presunto asesino. En este programa, el capitán del barco confirmaba que Anglés viajó a bordo del navío, pero no respondía si algún miembro de la tripulación le ayudaba a escapar. Esa declaración del capitán del City of Plymouth en equipo de investigación fue lo que reactivó el caso en 2020 y es el punto de partida de Anglés, Historia de una fuga, la docuserie. También hay que echar la vista atrás al 14 de noviembre de 2017, donde en el programa Expediente Marlaska el capitán de la UCO Hidalgo decía esto: ¿pruebas de la asistencia de Anglés en el City of Plymouth? 0. Bueno, una huella palmar que podría ser de cualquiera. El capitán de la UCO en Expediente Marlaska también decía esto: hay muchas mentiras en este caso, Anglés no saltó de ninguna ventana. Y también decía que nunca se pudo demostrar que el polizón que saltó fuera Antonio Anglés. Lo cierto es que hay un polizón que se sube a un barco en Portugal, que en Lisboa concretamente, ese polizón al que se identifica, bueno, por las declaraciones también de un toxicómano de Portugal, de Lisboa, lo identifica como Antonio Anglés, que le facilita una documentación, que sube en un barco de polizón, que de ese barco lo bajan en un bote salvavidas del barco, que las autoridades francesas lo remiten o lo localizan en el mar y le vuelven a subir al barco, y que al final no llega a puerto. O sea, es una tesis plausible a Pero nivel lo que de nunca se ha investigación. podido demostrar es que ese polizón fuera Antonio Anglés. Entonces, Nunca, a no hay partir de ninguna ahí, huella, no hay ningún rastro no biológico. apareció nada biológico, no apareció ninguna huella sobre la inspección ocular que se hizo en el camarote donde estuvo retenido, y no se da una explicación lógica ni por parte de la tripulación, ni del capitán del barco, ni de los oficiales del barco, de que Antonio Anglés hubiera estado en ese buque. Hay que recordar que quien dice esta versión es la hermana de Antonio Anglés, Kelly Anglés, pero también recordamos, según una cita de un periódico del año 97, que el antiguo novio de Kelly Anglés, que estaba en su casa cuando la Guardia Civil detuvo a varios miembros de la familia y a Miguel Ricard, negó haber visto
a Antonio aquella noche explicando que era imposible que escapara por la ventana de aquella habitación de su hermana, porque ambos estaban allí y lo hubieran visto. Una persona también que dice que estuvo en Catarroja y que vio la casa dijo esto: yo en una ocasión estuve en Catarroja y vi la casa, y el lugar que supuestamente alcanzó desde la ventana no era posible. Hay quien dice que el 27 de enero Anglés ya estaba muerto. Relatar su escapada sería una forma de mantenerlo vivo. Volviendo otra vez a la docuserie, en los 3 primeros capítulos de Anglés, historia de una fuga, no solo se continúa la investigación de Genaro Martí y Jorge Saucedo, que comenzaron hace ya 5 años, sino que se documenta de manera exhaustiva la huida de Antonio Anglés desde el momento en el que se descubren los cadáveres de las niñas de Alcácer. En el primer episodio cuenta cómo fueron los 44 días en los que la policía y la Guardia Civil intentaron sin éxito dar caza a Antonio Anglés hasta que le perdieron la pista. Unos días en los que el presunto asesino consiguió zafarse de las autoridades gracias a una cadena de errores policiales y ciudadanos que favorecieron esa huida incomprensible. En el segundo episodio cuenta uno de los episodios más misteriosos de la fuga: la travesía de Anglés como polizón a bordo del City of Plymouth, de Lisboa a Dublín, en marzo de 1993. Además de la entrevista con el capitán del barco que ya pudimos ver en Equipo de Investigación en 2018, Genaro Martí y Jorge Saucedo, autores de esta docuserie, grabaron nuevo material con algunos de los tripulantes del navío mercante que pudieron haber ayudado a escapar a Anglés. Estos son testimonios completamente inéditos incluso para la policía irlandesa, que nunca los interrogó, ya que muchos murieron tras las grabaciones. Y uno de los platos fuertes de esta docuserie es otro de los testimonios más reveladores de la docuserie, que es el del hombre que vio bajar a ese polizón del barco. A partir de ese testimonio, el tercer capítulo de la serie documental sigue los posibles pasos de Antonio Anglés tras bajar del City of Plymouth, unos pasos que han llevado a los reporteros Genaro Martí y Jorge Saucedo por todo el mundo, de Dublín a Brasil, país de origen del delincuente, e incluso a Las Vegas, donde se dice que se ubica también su hermana Kelly Anglés. Esta docuserie, Anglés, historia de una fuga, arroja algo de luz sobre el posible paradero del que todavía hoy es uno de los criminales más buscados por la Interpol. Lo que deja entrever este nuevo documental es que alimenta la tesis de que Antonio Anglés consiguió huir con vida. En un podcast que tuvimos hace un año con Manu Jiménez del Rincón del Disidente, él nos decía esto. Como experto en el caso Alcácer, ¿te crees la versión oficial que dieron? ¿La última versión? ¿No? Tampoco, no. La versión oficial no me la puedo creer porque está llena de lagunas y de errores desde el primer momento. Durante años se nos ha contado que Antonio Anglés saltó desde el piso o se descolgó, según su hermana en las últimas intervenciones que ha tenido públicas, desde la ventana de su piso en la calle Camils Reals de Catarroja, y la propia Guardia Civil te dice que eso es mentira. Empezando por ahí, ya hay algo que la versión oficial no cuadra. Durante años se nos contó que en el famoso City of Plymouth, el barco en el que en teoría Antonio Anglés viaja desde Portugal a Irlanda, había huellas de Antonio Anglés que demostraban que había estado allí. Resulta que es que no ha habido ninguna huella. No hay ninguna prueba biológica, esto hay que recalcarlo, que sitúe a Antonio Anglés o a Miguel Ricard como autores materiales de las torturas, violaciones y asesinatos de esas 3 criaturas. No las hay. También hay bastante gente opinando de la docuserie. Algunas personas dicen que como documental de ficción está bien, pero como realidad se queda bastante lejos. No sé vosotros qué opináis sobre esto. Otras personas también dicen que está bastante bien logrado y con testimonios totalmente inéditos que podrían esclarecer algo la huida. Y hay otros que dicen que están empeñados en que nos creamos la versión de Antonio Anglés Superman. 2 veces se cayó a las aguas frías del mar, sobrevivió por un helicóptero y volvió a desaparecer en plena marea, además de deslizarse en unos segundos e ir corriendo saltando por los tejados con todos los cuerpos y policías debajo de su casa.
Vi una teoría el otro día que, no sé, me llamó mucho la atención, no sé si tú la has visto alguna vez, y lo que tiene claro el señor que puso este comentario es que el cadáver que encontraron en la Romana, los apicultores, la primera vez que encontraron el cadáver, que ese no era de ninguna de las niñas, que era el cadáver de Antonio Anglés. Bueno, esto lo alimentó mucho Juan Ignacio Blanco, ¿vale? Juan Ignacio Blanco decía, sale un cadáver y entran 3, ¿no? Él decía que la persona que estaba enterrada en la fosa era Antonio Anglés y que cuando se descubre, que es lo que ven los colmeneros, es porque ellos dicen que ven un puño de hombre, hay una cierta, digamos, confusión, ¿no? con lo que ellos dicen que ven en la fosa y luego le enseñan, que al final resulta que son 2 huesos de la mano, concretamente de la mano de Tony, ¿no? De hecho, ni la muñeca, es lo que ve en los brazos estos que van hacia arriba, hacia el codo. Y además, según el documental y varias personas que eran marineros de ese barco, dicen que era normal que un polizón entrara al barco, que no era la primera vez, que antes de que el supuesto polizón llamado Anglés ya había otros muchos. Algo que me pareció extraño viendo el documental es lo de que un cuarto de siglo después, Kenneth Steven, el capitán del City of Plymouth, reconoce perfectamente a Anglés en una foto que no había visto previamente. Él decía que cuando esto pasó nadie le enseñó una fotografía y que él no supo que era él hasta que volvió a Liverpool. Además, dice que alguien ayudó a escapar a Anglés en su huida desde España. Francisco Pérez Avellán, el ya fallecido periodista español especializado en criminología y crónica de sucesos, decía esto sobre Anglés. Que habían intervenido en el crimen, haciendo que estos individuos secuestraran a las chicas y acabando finalmente con ellas. Sin embargo, todo eso no se ha podido demostrar, está ahí, es un agujero auténticamente negro, y lo que sí se sabe es que Miguel Ricard, el hombre que hoy cumple 170 años de cárcel debido a su participación en el crimen, puso el acento en que Antonio Anglés, del cual se tienen estas únicas imágenes, siempre repetimos las mismas porque son las únicas en un juicio anterior al de Alcácer, en el que se le pudo captar paseando por ese pasillo de la Audiencia Provincial de Valencia. Antonio Anglés, que parece que podría haber regresado en forma de cadáver en restos óseos que se encontraron en las cercanías de Dublín, en el agua. Aparecieron en el mar. La última hipótesis policial es que este hombre atravesó toda España justo en el momento en el que aparecen los cadáveres de las niñas. Estamos hablando de 1993, de enero. Este individuo podía haber escapado de su casa estando rodeada por la Guardia Civil, por eso parece tan extraño todo y tan rocambolesca toda la historia, y atravesar toda España capturando a un individuo que tenía una furgoneta y que apenas le pudo ver, pero diciendo en ese momento, alto, arriba las manos que yo soy Antonio Anglés. Es decir, por delante iba avisando, diciendo quién era, lo cual no es absolutamente normal, y encontrando además la policía en el rastro ese de atravesar toda España en un chalet, parte de unos pañuelos manchados de sangre, que luego podría demostrarse que era de Antonio Anglés, e incluso un juego de fotografías con el último cambio que había hecho Antonio Anglés, tiñéndose de rubio y cambiando su cara. Algo absolutamente irregular. Bien, esta fuga tan rocambolesca termina en Lisboa y de ahí de polizón a un barco, el City of Plymouth, que le llevaría a las costas de Irlanda. Parece ser que lo que se está investigando ahora es que haya vuelto en forma de restos óseos. El cráneo descarnado, sin la parte de abajo, sin la mandíbula, además copado por moluscos, ha estado mucho tiempo en el mar, ha estado también mucho tiempo investigado. ¿Qué le habría pasado? ¿Que se había arrojado al mar cerca de las costas? Según la hipótesis policial, se tiró al llegar cerca del Dublín, al llegar cerca de las costas irlandesas, al agua para escapar como polizón. Y de allí debió morir, ahogado probablemente, ha vuelto de esta forma, que es un cráneo que está siendo investigado en la Policía Científica en Madrid. ¿Cómo se está haciendo esto? Extrayéndole muestras del ADN, al parecer de la dentadura, de algunas muelas, porque el proceso de conservación del cráneo por parte de la policía irlandesa ha sido muy complejo. Le han puesto, digamos, una especie de barniz. Entonces es muy difícil sacarle el ADN y ninguna otra muestra. Hay que partir además los huesos para poder acceder al interior. Total, esta complicadísima investigación se ha llevado a cabo ya en los estudios centrales del laboratorio de la Policía Científica y ahora se van a comparar, y en lo nuevo, con muestras extraídas a Neusa Martín, la madre de Antonio Anglés y de otros 7 chicos, los Anglés, que se ha prestado voluntariamente a hacerlo. Expertos, ¿no? En este caso. Vamos a ver, el tipo de crimen no tiene absolutamente nada que ver con un crimen, podemos decir, casual, de un par de drogados que les da por cometer una atrocidad, ¿no?
es materialmente imposible, ¿no? Porque las torturas que sufrieron las niñas de Alcácer requieren de una cultura. Conocer, por ejemplo, las torturas de la Santa Inquisición requiere de un refinamiento y de un nivel intelectual que no tenían esta gente, ¿no? Requiere también de una gran infraestructura. Se necesitan muchas personas, se necesita material, se necesita planificación. Nada encaja en la versión oficial. Independientemente de que participara Miguel Ricard, que yo daría mi mano derecha, y no es humor negro, daría mi mano derecha al afirmar que Miguel Ricard no participó en el triple crimen de Alcácer, independientemente de que participara o no participara. El crimen de Alcácer es un crimen hecho por personas que tienen muchísimo poder, porque si no nos hubieran molestado en movilizar una comandancia entera de la Guardia Civil, en movilizar a un juez de instrucción, en movilizar a un fiscal y en movilizar a todos los medios de comunicación para construir una mentira que no se sostiene si una persona se lee pues, la instrucción del caso, ¿no? Con lo cual, yo creo que seguir dándole vueltas a algo que parece bastante obvio, porque tú antes me has preguntado que si es un crimen cerrado. Evidentemente no es un crimen cerrado porque ninguno de los que participaron en el crimen de Alcácer ha sido procesado. Pero sí que es un crimen cerrado en cuanto que no hay discusión, que la versión oficial es totalmente ajena a la realidad, no se sostiene, se mire por donde se mire. Uh-huh. Bueno, ahora tú estabas diciendo el tema de que se cerró en ese momento, ¿no? O que ese crimen de Estado, como estás comentando, ¿no crees que también pudo ser por lo mediático que estaba resultando el caso, que estaba siendo tan mediático, esa desaparición estaba saliendo en todos los medios, en todos los periódicos? ¿No crees que había que cerrar el caso, entre comillas? Aquí hay una de dos, ¿no? O los investigadores del crimen de Alcácer eran unos incompetentes, unos inútiles, que lo hicieron todo mal, y chapuzas hay, y muchas. Que puede ser. Que puede ser, seguramente. Pero ya cuando hay tantas chapuzas, todas orientadas en un mismo sentido, qué casualidad, pues esto obviamente no es una chapuza, sino que estamos hablando aquí pues de otra cosa, ¿no? Que es una conspiración. Qué casualidad que nace el IBEX 35 en ese momento y coincide con el triple crimen de Alcácer. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan. Alcácer fue un crimen sádico y despiadado por las vejaciones que sufrieron las 3 víctimas. Y es que pensamos en unos criminales comunes, unos criminales cualquiera, de barrio, de pueblo, etcétera, que pudieron haber cometido ciertos delitos, etcétera, pero creo que criminológicamente hablando, ese tipo de cosas, torturas que le hicieron a las 3 niñas de Alcácer, se alejan bastante, ¿no?, de lo que es un criminal común, y ya empezamos a visionar asesinos sádicos, bastante peligrosos, asesinos en serie, y empezamos como a teorizar si pudiera haber otros crímenes alrededor o cercanos al crimen de Alcácer, ¿no? Sí, claro, porque cuando se llega a un cierto nivel de sadismo, quiere decir que ha ocurrido una cosa, y es que estas personas tenían mucha práctica cometiendo crímenes sádicos. Es decir, no era el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni probablemente fue el último, en tanto que salieron totalmente indemnes, ¿no?, por culpa de la impunidad que tuvieron por ser gente de gran poder, ¿no? Entonces, claro, podemos pensar que esta gente ya tenía mucha experiencia cometiendo crímenes sádicos, ¿no? Y si hacemos un análisis histórico, pues vemos que, qué casualidad, personas de gran poder en la historia de la humanidad pues han sido responsables de la comisión de crímenes sádicos, ¿no? Podemos pensar en el antiguo Imperio Romano, por ejemplo, en gente como Tiberio, el emperador Tiberio, podemos pensar en Calígula, podemos pensar en Nerón, podemos pensar en Cómodo, y en todas las épocas, ¿no? Podemos pensar en Isabel Báthory, podemos pensar en Gilles de Rais, aristócrata francés. Es decir, qué casualidad que la gente que comete los crímenes más sádicos suele ser gente con mucho poder. ¿Qué tiene que ver esto? Pues porque hay una relación directa entre poder
y crimen sádico y sexual. ¿Cuál es esa relación? Pues porque para ejercer la voluntad de poder, el sentirse poderoso, pues qué mejor manera de cometer un crimen, un asesinato y una tortura, ¿no? Es saltarse todos los tabúes sociales, saltarse todas las normas, es yo hago lo que quiero y soy tan poderoso que puedo hacer lo que quiera, con quien quiera y en cualquier momento, ¿no? Y además tienen mucha práctica porque tienen impunidad. Nadie les persigue, por lo tanto, durante muchos años pueden cometer este tipo de crímenes sádicos, ¿no? Como por ejemplo los de Ciudad Juárez, en el norte de México, que son contemporáneos al Alcácer, también son de la década de los 90, y están mejor estudiados, porque aquí somos, parece ser, muy creyentes y nos creemos cualquier cosa que digan en la tele, pero en la sociedad mexicana absolutamente nadie se creía que los falsos culpables que iban poniendo para culpar de los cientos y cientos de mujeres que fueron torturadas y asesinadas y violadas en el norte de México, en la zona de frontera con Estados Unidos, absolutamente nadie se creía que habían sido delincuentes como Miguel Ricard, ¿no? El Foca, el Cerillo, el Egipcio, todas estas. Parece curioso que en 30 años no se muestre ni una foto del prófugo más famoso de España a los únicos testigos que podrían confirmar su presencia en el barco. Y ahora identifican sin lugar a dudas a un tipo al que según ellos mismos no le prestaron especial atención hace 3 décadas. En aquella época corrió el rumor de que podría ser él, y por supuesto días después también lo oirían los tripulantes, pero si ellos no lo identifican, ¿quién lo hace? ¿Quién dice que Anglés es el polizón? Varias personas comentaban esto en redes sociales. Me cuesta identificar a Anglés por las fotos, en persona no parece el mismo, es más, si pones las fotos públicas de Anglés, no parece el mismo en cada foto. Si es difícil después de verlo infinidad de veces en la televisión española, imagínate para alguien que no lo ha visto en 30 años, y que de repente le muestre una foto de una persona que vio una vez en su vida y que no le prestó atención. Una noticia del jueves 6 de febrero de 1997 de un periódico de Levante rescataba esto. La tripulación del City of Plymouth afirmó a Interpol que Antonio Anglés no era el polizón. El informe revelaba que el capitán de la tripulación del City of Plymouth, el barco mercante en el que supuestamente Anglés huyó a Irlanda, no reconoció al prófugo. Esto tras exhibirles varias fotografías que coincidieron en que ese no era el hombre que habría embarcado como polizón, lo cual no cuadra con lo visto anteriormente. Otra noticia del jueves 6 de febrero, esta vez de las provincias, decía esto, con el titular Anglés no escapó a Irlanda en un barco según la Interpol. Anglés, el principal acusado del triple crimen de Alcácer, no estuvo en el City of Plymouth, el barco que supuestamente la había llevado hasta las costas irlandesas. Así lo pone de manifiesto el segundo informe realizado por Interpol y que consta en la causa. Este documento pulveriza la teoría de que Antonio murió de frío en el puerto de Irlanda, después de saltar al agua cuando pretendía escapar. También José Miguel Hidalgo, capitán de la UCO, decía esto: yo no tengo claro la verdad, porque se ha basado todo prácticamente en la declaración de un yonki. Quién sabe si alguien pudo haberle pagado para que dijera eso. En el barco iba un polizón, ok, pero no se sabe si era Anglés u otra persona. Lo que más me sorprendió a mí de toda la docuserie de la fuga de Antonio Anglés es que se insinúa la vinculación de Anglés con desapariciones de mujeres jóvenes en Irlanda en esos años, desde Annie McCarrick, Eva Brennan, Imelda Keenan, Josephine Dullard, Fiona Pender, Ciara Breen, Fiona Synod y Deirdre Jacob, el llamado Triángulo de Desapariciones de Irlanda. Pero para luego en el último capítulo decir que puede que Anglés esté muerto desde el 1993 y no ser autor de ninguna de esas desapariciones. De hecho, de este triángulo hay una página completa muy detallada con las chicas que siguen desaparecidas y las que ya se han encontrado sus cuerpos. El exdetective de la policía irlandés Bailey habló sobre el hecho de que Anglés sigue siendo un sospechoso y que se desconoce su paradero actual. Él decía estas datas: diría que Antonio Anglés seguirá siendo una persona de interés hasta que pueda ser descartado definitivamente y sepamos qué pasó con Annie McCarrick. Anglés necesita ser rastreado, investigado y descartado de la indagatoria si no estuvo involucrado. También dijo: teníamos varios sospechosos y uno de ellos era Antonio Anglés.
Este supuestamente habría llegado al puerto de Dublín, al muelle sur, el 24 de marzo a las 10:50 de la noche. Era miércoles y el viernes 26 Annie desaparece. En apenas 23 minutos andando, dicen que Antonio Anglès pudo recorrer la distancia que separa el muelle sur de la casa de Annie McCarrick, y además subraya el ex investigador del FBI, a lo que añade que a las 3 horas hay una persona que ve a Annie subiendo al autobús número 44 y este se va al pueblo de Wicklow, donde una testigo de un restaurante dijo que cree que vio a Annie McCarrick con un chico el 26 de marzo de 1993 entre las 3 y las 4. And as he stepped in there, he had a pint in his left hand. He put it over there on that counter, and he took money out of his right hand pocket, and he paid the cover charge for the two of them. And the chap was wearing a wax jacket. He seemed about 5'8", 5'10", squarish face, clean shaven, tightish hair. I would say flat chested, square shoulders. Looked like a lad that was fairly fit, you know. And then at that stage, then once they had paid, they proceeded over across the far side of the room, and we didn't see them leave at the end of the night, like, you know, with a full house here. Investigators believe the man looks something like this. Un criminólogo en Twitter decía esto sobre el documental. Lo que se sabe de manera más rigurosa es que el llamado segundo informe de la Interpol descarta que el polizón fuera Antonio Anglès. Desafortunadamente no se ha entrevistado a los policías que hicieron ese informe. Un documental no sesgado tendría que ofrecernos las dos versiones. También hay gente que comenta que cómo les parecía normal que se camuflara y que pasara desapercibido en Irlanda un fugitivo de otro país buscado por Interpol y que hablaba en español medio mal, y que además emprendiese una carrera criminal. Sin duda, el tema del triángulo de las desapariciones ha sido una de las cosas que más ha indignado a la opinión popular sobre la docuserie. Y para finalizar esta docuserie se hacen la pregunta de si Antonio Anglès pudo huir a Brasil tras el crimen de las niñas de Alcácer. Aquí hablaba el jefe de la Interpol de Sao Paulo. Uno de los posibles destinos al que pudo ir Antonio Anglès presuntamente tras asesinar a las niñas de Alcácer fue Brasil, ya que su familia es allí. Supuestamente desde el mismo puerto donde atracó el City of Plymouth, Anglès pudo haber cogido otro barco rumbo a México, Estados Unidos o Brasil. La posibilidad de que hubiera marchado a Brasil cobró fuerza por el hecho de que su familia es de allí. Que si supiéramos de quién era ese avión, íbamos a flipar. ¿Y tú crees que puede estar en un país sudamericano? Sí, seguro. ¿Él te dijo dónde? No, como ese. No es tan tonto. No es tonto, él es muy listo. Llevaba 2 años fuga de la modelo ya. ¿Y te dice en algún momento que hay más gente implicada? A mí me dice que había gente metida entre medio, es lo que me dijo. Aparte en la docuserie un amigo de Anglès aseguraba esto. Me dijo que se metería en las favelas y que allí me buscasen. Barry Cummings, periodista especializado en desaparecidos, confirma a 2 periodistas españoles que ha encontrado un cuerpo en su lista de desaparecidos que podría ser el de Antonio Anglès. Hay una muestra de sangre sin identificar de 1993 que pertenece a uno que se ahogó en el sur de la ciudad de Dublín. Todavía no se ha realizado ningún cotejo de ADN con una muestra de Antonio Anglès o de algún familiar, así que por esa parte habrá que esperar a ver esa prueba. Justo por esta parte vamos a comentar una noticia de las provincias, ya que una acusación popular del caso Alcácer insta a la policía a reactivar la búsqueda de Antonio Anglès. Esta es la asociación LASMI, que se pregunta si han cotejado el ADN del fugitivo con los perfiles genéticos de 3 cadáveres sin identificar hallados en Irlanda. La asociación LASMI de Félix Ríos solicitó a la policía a través de un escrito presentado en el juzgado de Alcira información sobre el cotejo de ADN de Antonio Anglès, el presunto asesino de las niñas de Alcácer, con los perfiles genéticos de 3 cadáveres hallados en 1993 en la costa de Irlanda, ya que, como bien os decía, un periodista especializado en desaparecidos afirmaba en un capítulo de la docuserie que en las fechas de la llegada a Dublín del City of Plymouth hubo al menos 3 ahogados sin identificar
en la costa, obrando de uno de ellos ADN recogido en una tarjeta con sangre. En el año 97, ¿vale? Es esta la portada, que salía una persona que me parece que era nacionalidad marroquí, puede ser, y había sido en Argentina, algo así, no me acuerdo muy bien, pero bueno, hicieron como esta portada y al final resultó ser fraudulento, obviamente. Que es ahí cuando saltó la madre de Antonio Anglés diciendo, ese es mi hijo, no sé qué. No sé si os acordáis de eso, que saltó la madre, no sé si había sido en un periódico o algo, diciendo, ese es mi hijo, tal, y en realidad no se parecía en nada a Anglés, o sea, por las fotos, por las fotos. Vale. Más cosas. Vamos a ver una entrevista. He sacado aquí unos apuntes del capitán de la UCO, de Antonio Hidalgo, que sacó por aquí varias cosas. Los enseres que dejó el polizón en el barco. Esto es ya hablando de del barco, o sea, del City of Plymouth, ¿vale? En el City of Plymouth. Aquí está hablando sobre ese posible viaje, supuesto viaje que hizo Antonio Anglés a bordo de ese navío. Y aquí Antonio Hidalgo dice esto. Los enseres que dejó el polizón en el barco eran una bolsa, un Wallman Compact Disc, varios discos, una botella de agua, un mapa mundial, tabletas de proteínas, 2 mecheros, cigarrillos, un tubo de pomada. Y además, este señor enumera que dice que cree que Anglés no fumaba, ¿vale? Que cree que Anglés no fumaba y de allí había cigarrillos. Un dato a tener en cuenta, máxime cuando la hermana de Antonio, Kelly, negó que fumase en una carta publicada años atrás. ¿Qué dice de esto? Por ejemplo, Oleaque, ¿qué dice de esto? O sea, ¿qué dice Oleaque? Oleaque dice que fumaba, Antonio Anglés. No sé si sabéis vosotros algo más sobre eso. Aquí Antonio Hidalgo, el capitán de la UCO, dice que le parece raro que junto a las pertenencias, por así decirlo, de ese polizón. Y aparte Santiago Díaz, un escritor de un libro sobre el caso Alcácer, fijaros este apunte que saca por aquí, ¿vale? No fumaba, ni bebía, ni se drogaba. Aún no se sabe si fumaba. Yo creo que lo mató Mauricio porque abusaba de él y él hacía la vida imposible a la madre y los demás y le encaramaron la muerte de las niñas porque lo sabían. Anglés tenía 3 tatuajes. También los tatuajes se pueden tapar con otros encima. Tío, ¿no os pasa que alguna vez habéis visto la típica foto de Antonio Anglés? O sea, la que sale siempre, que sale como de rubio y de moreno. Y ¿no es como que parece que son 2 personas diferentes? O sea, de verdad yo he visto fotos de Antonio Anglés que parecen personas diferentes en diferentes fotos, ¿eh? O sea, ¿no os pasa a vosotros alguna vez? Vale, fijaros en este mapa. Fijaros en este mapa de... Bueno, este mapa de Antonio Anglés, el superhombre. En Catarroja escapa del cerco policial. Esto es lo primero, ¿vale? Lo segundo, en Valencia se tiñe el pelo para cambiar su fisonomía. La tercera parte, en Vilamarchante se esconde en una caseta y obliga a un agricultor a trasladarse en su coche hasta Minglanilla, hasta Cuenca. O sea, ya desde Catarroja, Valencia, esa caseta en Vilamarchante. Después nos vamos a Madrid, llega escondido en un camión. El 5, nos vamos a Lisboa. Nos vamos hasta Lisboa. Allí se esconde en casa de un drogadicto, al parecer. De Lisboa, al parecer, coge un barco que es justo el City of Plymouth. Y desde Dublín llega, desde Lisboa, a bordo de un carguero. Fijaros en esto, voy a compararlo, ¿vale? Esta es la ruta que tuvo que hacer Antonio Anglés desde Valencia hasta Lisboa. Y esta es la ruta que tenía que haber hecho, o sea, bueno, que hizo en el caso Dutrox
Bueno, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? El caso de Utrox. Fijaros que fue 10 kilómetros, casi 11 kilómetros. Y fijaros la ruta que tuvo que hacer Antonio Anglés, ¿vale? Es una locura, ¿eh? O sea... Y después, desde Lisboa hasta Dublín, y desde Dublín hasta Miami. Es que es una barbaridad, ¿eh? Después, la casa de Catarroja, por aquí lo tenemos, ¿vale? Casa de Antonio Anglés en Catarroja. Por aquí no pudo saltar, ¿vale? Imposible. Por aquí no pudo saltar en esta parte. Por aquí tampoco, ¿vale? Por aquí yo creo que imposible, ¿no? La única parte por la que podría haber saltado, por lo que dicen, es por esta, ¿verdad? Y además vamos a hablar de un informe de Interpol que señala que Anglés padece una enfermedad contagiosa y un dato curioso que no está en el sumario y que es una rigurosa exclusiva. Antonio Anglés en su ida intentó refugiarse en el convento de clausura que todos los telespectadores están viendo. En ese convento intentó refugiarse, pero esa huida no, o ese lugar no se recoge en el sumario. Todo lo que vamos a contar está registrado en el sumario. Efectivamente, todos los datos, salvo precisamente el dato ese concreto del refugio en ese convento de clausura que no consta. No sé. Yo estaba allí y yo lo vi. Por aquí tengo el negocio. Por aquí. Pegó por ahí, saltó por allá. ¿Qué es por ahí? Y saltó por allá. Antonio le entra hambre y decide que tienen que bajar a un bar a por unos bocadillos. ¿Sabe usted quiénes son estas personas? Sí, Miguel Ricard y Antonio Anglés. ¿Segurísimo? Sí, que vinieron a recoger los bocadillos, entró en el local, entró Miguel Ricard. Miguel Ricard y Antonio Anglés, ¿no? No, Antonio Anglés no entró en el local. O sea que el que entró fue Ricard. Sí. ¿Usted vio a quién se quedaba fuera? No podría decir quién fue. No lo ¿Sabe si estava en un cotxe o estava en la calle? Sí, estaven en un cotxe fora, en la calle. Vostè, Arturo, ha dit que eixa persona es va quedar dins del cotxe i vostè, Anna, ha comentat que eixa persona es va quedar dret al costat d'una palmera. Sí, está a 2 metros. ¿Era Antonio Anglés eixa persona? No era Antonio Anglés. No, porque Antonio era muy alto y ese chico era un poco más...